Radio Invierno del 2023. Invierno en tus oídos. Consultorio San Javier es un servicio de profesionales de la salud mental, psicología, psiquiatría, clínica médica, psicología del adulto, psicología de la adolescencia, psicología de la niñez, psicología jurídica. También nos especializamos en psicofísicos, psicotécnicos y evaluaciones psicodiagnósticas. Pedí tu turno al 2974-752-751 o acércate al Almirante Brown 2069 a una cuadra de la Costanera, en horario corrido de 8 a 20 horas. Ahora con estacionamiento exclusivo. Consultorio San Javier. Elegí sentirte bien. Esta nota le va a gustar mucho a Bartolomé Ramírez porque vamos a hablar con un coterráneo de él. Si bien él es de Catamarca, capital, vamos a ir al oeste catamarqueño. Ahí en Tinogasta, que estamos hablando con alguien que es muy, muy conocido, un escritor muy reconocido dentro de las letras catamarqueñas del norte argentino, y también fue activista o es activista anti-gran minería. Vamos a preguntarle bien si está bien que lo cataloguemos así también, ¿no? Narrador, poeta, docente del área filosófica y de la escuela terciaria, jubilado actualmente, y siempre activo, ¿no? Luis Alberto Taborda, un gusto saludarlo. Desde Caleta Olivia te saludo, Luis. ¿Cómo te va? Marcelo Romero te saluda. ¿Cómo andás? Muy bien, buen día a toda la audiencia, Marcelo, y un gusto para mí compartir con ustedes. Realmente sí, un gusto, una gran emoción, y mucha gente aquí de Tinogasta, de Tinogasta de Tinogasta que vive en Caleta, que te conoce, así que estará muy contento, ¿no? Bueno, en principio, Luis, ¿cómo andan tus cosas? Yo te presenté, ya estás como jubilado docente, pero seguís activo, estás escribiendo, estás pronto a publicar algo, ¿has publicado algo recientemente? Todo lo que decís vos, sí. Todo es cierto. Es cierto, bien. Sigo leyendo, sigo escribiendo, sigo trabajando en diversas ocupaciones, un tanto más dispersas, pero bueno, vos sabés que la jubilación no es demasiado pródiga con los bolsillos de los jubilados, entonces sí. Sigo en muchas actividades, ya sin jefes y sin formalismo, pero algo diverso, me ocupo de diversas cosas. Entre lo que hago, por supuesto, como hace 40 años, escribo, y justamente estoy por presentar 2 libros ahora. Ah, mira. Están listos, están impresos, están esperando su momento. Sí. Estos días. Uno es un pequeño libro de memorias mías de mi infancia. Ajá. Porque yo nací en La Rioja, como vos sabes, y pasé mis primerísimos años en La Rioja. Uh-huh. Entonces he recuperado vivencias, algunas experiencias, emociones y gente de aquellos tiempos, y escribí un librito que se llama Provincia de Recuerdos. Los recuerdos, las emociones, bueno, todo lo que va quedando en el fondo del alma. Uh-huh. y que nos constituye, porque lo que vivimos en la niñez es en definitiva lo que luego nos sostiene durante toda la vida. Claro, son cosas muy básicas. Y también, enlazando con el otro tema, el activismo ambiental, un libro de poemas que se denomina Poemas del Piquete, que tiene Poemas que ver del Piquete. Sí, Poemas del Piquete, porque tiene que ver con el momento en que nace la inquietud ambientalista aquí en Tinogasta, que fue en el año 2008. En 2008. Unos inmensos camiones que venían de la mina La Lumbrera, bajo La Lumbrera, intentaron pasar por la ruta 60, bueno, directamente no cabían en la ruta, estaban por derrumbar el arco de entrada de Tinogasta para que pasen los camiones, y eso indignó a la gente, ¿no? A los vecinos, a la gente sencilla y común de todo el día, y así nace el movimiento de resistencia
a la mega minería, porque a partir de ahí empezamos a leer, empezamos a estudiar, empezamos a conversar y se fue cristalizando toda esa inquietud en una asamblea de vecinos autoconvocados, bueno, que tiene vigencia hasta el día de hoy, pero con otras características. Porque aunque no sea directamente en Tinogasta, la lucha ambiental está vigente, y está viva, y está candente por otras razones que ya, si luego me preguntas, te las cuento. Bueno, no, justamente en el preludio a esta charla estábamos hablando de tu actividad también ambientalista como activista y bueno, y también de lo que en ese momento, 2008, también había en Andalgalá, había en Famatina, Claro. ¿no es cierto? Y bueno, y en San Juan, acá en la Patagonia, en Chubut, en Esquel, ¿no? Como lo más conocido, ¿no? Ahí nace todo, claro. Es que Claro. fue uno de los jalones de esta lucha, que se ha repartido y desperdigado con sus altibajos, con sus pormenores, con sus incidencias, ¿no? Sí, tal cual. Porque, Ahora te pregunto, vos decís que cambió un poco, porque, bueno, el peligro era el cianuro, por ejemplo, o la utilización del cianuro para las fuentes de agua de allí, de las montañas, de Tinogasta, etcétera. Ahora, sí. el tema del litio, ¿no? El tema del litio, ¿cómo está eso ahora? Que en Fiambalá es como la estrella del momento, ¿no? Sí, no, está acá en un año la actividad. Xi la empresa esta china, ha cambiado de manera radical el perfil de Fiambalá. Sí. Sigue siendo turística, por supuesto, pero ahora tiene que encontrar el modo de convivir con esta inmensa actividad minera que supone, por ejemplo, en la alta cordillera están desarrollando están en los prolegómenos como para ya iniciar la explotación del litio en los salares, en un sitio que se llama Tres Quebradas, al pie del Monte Pisis, un lugar bellísimo. Bellísimo, es sí. una de las maravillas naturales que tiene la Argentina, que están cada vez más promocionadas porque se está descubriendo Catamarca desde el punto de vista turístico. Y a la vez hay un boom de la minería de litio, sigue vigente la minería del cobre, que son los dos metales que van a tener preponderancia en los próximos 20 o 30 años en esto que se llama la transición energética, es decir, pasar de los combustibles fósiles a este mineral que es el litio, que sirve básicamente para fabricar las baterías para que los autos y demás móviles y celulares y computadores puedan funcionar. Sí. Bueno, entonces la mina está ubicada en un salar, sobre una laguna, muy bonito todo, en un sitio Ramsar. Es un sitio que está protegido oficialmente por convenios internacionales, pero bueno, el tema del litio es que se conoce mundialmente como minería del agua, es decir, que consume una enorme cantidad de agua, ya sea agua salada como agua dulce, consume muchísima cantidad. Y ese es el problema, porque se trabaja en un sitio alejado y bastante trabajando el fondo de las lagunas, extrayendo agua. Supuestamente toda esa agua pertenecería a una cuenca cerrada, es decir, que estarían quitando agua, digamos así, de un fondo húmedo que no tiene conexión con partes más abajo. Claro, pero los últimos estudios, porque no está estudiado eso en realidad, los últimos estudios están indicando que el agua permea desde la cordillera y baja para alimentar los ríos que luego llegan al valle donde están las localidades. Por ejemplo, el río Huanchín, que baja
que baja hasta Fiambalá, Ujú. y eso ya supone un problema. Además, en Fiambalá se ha construido una planta de carbonato de litio, Sí. donde se va a refinar el mineral de modo tal que llegue a lo que se llama el estado batería, así que esté en condiciones de ser luego implementado dentro de una batería para mover un vehículo, por ejemplo. Bueno, eso también significa la construcción de pozos de agua grandes, porque todos esos procesos utilizan agua. Bueno, y esa es la lucha ahora, ya se ha visto en Antofagasta de Sierra, hay la empresa Livent, que es una empresa enorme, que en el Salar del Hombre Muerto también explota litio hace más de 20 años. Claro. También ya han secado ríos, Bueno. humedales que han desaparecido. No, produce un impacto ambiental enorme. Y todo esto enmarcado en ese proceso gigantesco que preocupa cada día más a la humanidad, que es el cambio climático, ¿no? Claro, lo estamos viviendo. Sí. Claro, estamos viviendo, uno lo ve, lo practica. Claro, mirá, nosotros tuvimos la temperatura más fría de décadas, 22 grados bajo cero en Perito Moreno. Y bueno, y hablando de eso, bueno, así un breve paréntesis. Mucho sonda hoy en Tinogasta y en toda la zona oeste de la Argentina, ¿no? Sonda terrible, ¿no? Sí, ahora en este mismo momento se ha calmado un poco, ya veremos cómo evoluciona, pero durante la noche hubo mucho sonda, sí. Bien. Bueno, esa es la problemática. A su vez, la gente que tiene que ver con los movimientos ambientalistas también tiene sus altos y bajos, ¿no? Claro. Cuando la lucha, el problema acucia y nosotros vemos en la proximidad del lugar donde vivimos la actividad de esta minera tan grande, es como que se encienden los ánimos y el espíritu combativo, resistencia, en fin. Y cuando esto sucede lejos, a 200 kilómetros, en la altura de la cordillera, ya es más difícil, claro. Agrupar a la gente, generar conciencia, además el momento político, social, económico también va en contra, porque si una minera le ofrece a un joven un trabajo y bien pago, claro. Claro, más o menos pago. Más o menos decís, Sí, estamos hablando de salarios donde pueden ir de 150, 200, 200. Tampoco es la locura. No. En el momento en que se construye la mina, las obras civiles de la mina, los salarios son muy bajos. Hay mucho trabajo, hay una cantidad de gente joven trabajando, pero en condiciones súper rigurosas y difíciles y por un bajo salario, porque no son obreros especializados. Claro. Son gente claro, como los mineros que cobran especializados que sí tienen un buen sueldo. Bueno, depende de qué minería y todo eso, ¿no? Claro. Lo que te quería preguntar es justamente, ya que estamos hablando, la experiencia minera que ya instalada hace décadas en Catamarca, con la mina más grande, una de las más grandes del mundo, que bajo la lumbrera, ha enriquecido, por decir una palabra, o ha ayudado, se ha derramado esa riqueza a las poblaciones cercanas como Belén, Andalgalá, o son pueblos que siguen lo mismo con esa injusticia social, donde hay capas sociales dirigentes o que se enriquecieron mucho y gran parte de la población pobre. ¿Qué pasa con eso? No, básicamente el fondo de la cuestión es que sigue predominando el empleo público. El empleo público. En Catamarca no te salva sino el Estado que te consigue un empleo público, ya sea empleo municipal, además están los docentes, están esto, aquello, hay una serie de empleos públicos que es como siempre. Y en la mayoría de los empleos públicos tienen un salario bastante, los municipales
en la línea de pobreza, digamos. Es decir, 130.000 pesos cobra un municipal acá en Tinogasta, y un becado, o sea, un muchacho de 19, 20, 22 años que no tiene trabajo, y consigue como becado, están ganando 40.000 pesos. 40, nada. Era algo dibujado. Entonces se ve la minería como una promesa, ¿no? de cierto bienestar muy limitado, y por un cierto tiempo, porque el trabajo minero es por un tiempo. Mientras se construye la mina, puede haber 2 o 3 mil personas a lo mejor ocupadas. Una vez que la mina entra en producción, al cabo de un año y medio, cosas así, bueno, ya se reduce totalmente, porque lo que se necesita ya son empleados con cierto conocimiento, cierta capacitación. Para operar las minas no se necesita demasiada gente. Y eso pasó en Belén con la Lumbrera, la 9ª mina de cobre más importante del mundo. Dejó como resultado, hace ya 6, 7 años que no trabaja más, que no opera más, un pozo, un open pit que le llaman, un pozo abierto en el cerro de 2 o 3 kilómetros de diámetro, inmenso, al lado del pozo, cerquita la laguna con todos los desechos químicos que van a quedar ahí. La gente ruega que no vaya a pasar nada, ningún movimiento sísmico, cosas raras que pueda hacer que esa enorme masa contaminada pueda traspasar la superficie y llegar al subsuelo y contaminar las napas de agua. Claro. Sí, a Belén, ¿qué le quedaron? Bueno, algunas obras, ponerle, hay por ejemplo, no son muchas, ¿no? Algunas mejor en el hospital, hay una delegación de la universidad, pero eso no tiene mucho que ver ya con la minería. Hay negocios, porque la gente que trabajó, que hizo algún servicio específico, como transporte, cosas así, ganó buena plata los 10 años que duró la mina, 15 años, y bueno, eso reactivó de alguna manera el consumo. Pero básicamente Belén, Andalgalá, Tinogasta, Recreo, están igual, son ciudades que están en los 12.000 habitantes, no hay un crecimiento sostenido, muy visible. Hay obras, se han hecho obras, como voy a saber, se remodelan las plazas, se hacen rotondas, se hacen esas cosas, pero sigue predominando el trabajo público. ¿Sos empleo público o andás con lo justo acá en claro, esta, haciendo changas con lo justo? Claro, sí. Y Andalgalá, que es una ciudad que tiene las minas ahí encima de la ciudad, porque la Conquija está a muy escasos kilómetros de la ciudad de Andalgalá, tiene una resistencia fortísima. Es cierto. Claro, hay una gran resistencia, porque ellos están viendo el problema. Belén, la Lumbrera quedaba a 70 kilómetros de Belén, en medio de los cerros ni se veía, pero en cambio desde Andalgalá, vos levantás la vista y ves ese fabuloso nevado, el Candado, extraordinaria la belleza de los cerros, la imponencia, y ahí está esta mina que ahora se quiere implementar. El proyecto se llama Mara, Agua Rica sería para hablar más claro, que es cobre, oro y plata. Bueno, es un proyecto infernal, también muy grande, con muchísima inversión para ponerlo en operación y con una grandísima resistencia social. Fíjate vos que los vecinos de Fiambalá llevan más de 700 semanas consecutivas marchando todos los sábados ¿de Andalgalá? alrededor de la plaza. Claro, en la plaza principal todos los sábados. 700 semanas seguidas. Tremendo. Eso es resistencia, eso es resistencia, ¿eh? Es resistencia, eso es convicción, pero es que tienen la mina, tienen la mina arriba, en la cabeza.
Claro, Eso claro. es lo que pasó en Tinogasta cuando quisieron poner una mina de De uranio a uranio. 7 kilómetros del centro de la plaza de Tinogasta, donde uno ve los cerros, conoce los lugares, veía la tremenda maquinaria que se quería introducir. Que al final Y eso no, y al final no hubo, no, por esa resistencia. no, hubo una gran resistencia, pero muchísima incidencia que culminaron incluso con una represión muy dura por parte del gobierno provincial en el año 2012, 10 de febrero del 2012, una tremenda, una mañana en que llegó la policía con los perros, los cuerpos especializados de antimotines y desalojó a los manifestantes acá en la ruta, en el arco de entrada, con balas de goma, con perros, bueno, fue una situación muy dolorosa, muy dura, me acuerdo. muy Sí, me dura. acuerdo. Pero toda esa resistencia del pueblo tiene que ver con estas circunstancias. Ojos que no ven, corazón que no siente. Cuando vos tenés la realidad de la mega minería a 7 kilómetros de tu casa, de tus hijos, de tus nietos, vos reaccionas. En cambio, la tenés a 60, 70 kilómetros, no ves, no escuchas y afloja, porque así somos los humanos, afloja. Bueno, y además el paso del tiempo también hace que las cosas vayan perdiendo por ahí firmes, pero es un tema que hay que socializar, hay que sostener de alguna manera, hay que involucrar a los jóvenes, hay que educar, hay que formar conciencia, y en algún momento, en algún día, se resolverá y veremos cómo sigue el futuro, ¿no? Además, estos metales, sin término mi síntesis, estos metales tienen una ventana de oportunidad de muy pocos años, porque el litio en 15 años más va a ser superado por otras formas de generar energía. Qué sé yo, puede ser el hidrógeno, puede ser otro. O sea que, digamos que el apuro de las empresas hacer negocio ahora, entonces es imperativo, es como una avalancha de cosas. Vos ves pasar máquinas, los chinos ya hicieron un barrio en Ciambalá, es una movida extraordinaria. Ponen carteles en las rutas diciendo que todo es hermoso, que la naturaleza va a seguir siendo como es. Cuando vos querés visitar ese rincón tan hermoso que se llama Balcón de Piscis, sí. Bueno, dejas la ruta del Paso de San Francisco, la que va al límite con Chile, Ruta Nacional 60, la dejas en un punto y entras 50 kilómetros cordillera adentro, hacia el oeste, hacia Chile, para llegar a ese lugar que se llama el Balcón del Piscis. Es un lugar privilegiado, un punto panorámico donde se ven los 7 volcanes más altos del mundo. Están todos orientados, y el más grande que tenés al frente es el volcán Piscis, casi 7.000 metros de altura, con un glaciar impresionante que baja hacia la llanura, hacia la parte baja. Bueno, todo ese camino, esos 50 kilómetros, vas a cruzar cerca de lagunas muy hermosas, Laguna Los Aparejos, Laguna Azul. Bueno, todo ese camino ahora se transformó ya casi en una autopista, porque es el mismo camino que sirve a la mina, que está en Tres Quebradas, ahí frente al Piscis. Entonces van mezclando las cosas. El turismo queda encantado por la panorámica de los volcanes más altos del mundo. Y el turismo es una actividad altamente beneficiosa, que prácticamente no contamina. Bueno, una actividad y que deja muchos beneficios, enormes beneficios también. Pero bueno, se superpone, ya te digo, con el tráfico incesante de camiones que suben y bajan continuamente y a toda hora y todos los días, ¿no? Porque es el apuro de las grandes compañías mineras chinas, en este caso,
por explotar los recursos antes que pase el tiempo del litio. Entonces, en ese apuro se hacen las cosas como se hacen, ¿viste? Lo que sabes. Los chinos quieren ganar plata, quieren hacer negocio, no cuidar la naturaleza, ni andar con chiquitas. Ellos quieren directamente hacer el negocio en el menor tiempo posible, ganando el máximo. Ganando el máximo, tal cual. Es claro, así. La mayoría de los trabajos son tercerizados, o sea, los chinos no aparecen. Hay 50 chinos que manejan todo y le dan el negocio, la concesión del negocio a empresas acá de Argentina, de San Juan, de algunas de Catamarca, que por eso pagan un salario muy bajo. Porque ellos no trabajan en condición de mineros, no, están subcontratados por una empresita que subcontrata 20, otra empresa que subcontrata 50, y todos trabajan para la mega minería, pero no de frente. Terrible. Bueno. Sí, tiene mucha vuelta el asunto. Pero bueno, es lo que les pasa. Está muy bueno la síntesis y el resumen que nos hiciste sobre la realidad actual ahí, la presencia de una gran minera, una multinacional china con el litio y todo lo que está pasando ahí en Tinogasta, Fiambalá. Estaría bueno en otro momento, por ahí podemos hacer un dúplex con tu programa que tenés los sábados y hablemos un poquito más de literatura y todo lo demás, ¿no? También y los contactos y los contactos con el sur también, ¿no? Obviamente con Caleta Olivia, que es permanente, o sea, ese éxodo de la década del 40, hasta de tinogasteños a Caleta, nunca cesó, sigue estando, estamos en el 2023 y seguimos recibiendo jóvenes de Tinogasta, porque algo está pasando en Tinogasta que de alguna manera es expulsora de los jóvenes, socialmente, económicamente. ¿No es cierto? ¿No? Sí, es linda la palabra que usaste vos. Me emociona. ¿Cuál? Seguimos recibiendo. Seguimos recibiendo, claro. La Patagonia ha recibido con los brazos abiertos. Totalmente. Totalmente. Y eso es algo muy valorable y que nosotros tenemos presente todo el tiempo acá. Totalmente. Un segundo hogar es empezar una vida distinta, bueno, buscando trabajo, buscando una naturaleza más amigable, en fin, y haciendo un aporte también a la patria, ¿no? En esos climas extremos que tiene la Patagonia allá, ¿no? Así es, tal cual. Así es, porque tenemos muchos temas, así que en la próxima, cuando no haya sonda que interrumpa la energía eléctrica ya, hacemos un dúplex también, tal cual. Bueno, te mando un abrazo, siempre un gusto. Acá hay mucha gente que te conoce, no solamente en Caleta, sino en toda la Patagonia, donde hay, bueno, por ejemplo, Zulma Búsqueda, que es una activista antiminera de Comodoro Rivadavia. Después tenemos varios amigos acá en común, escritores también, ¿no? Un amigo Walter Leiva. Walter, sí, claro. Y el amigo Beto Villanueva. Sí, tal cual. Y Mariana Romero. Pero, ¿qué apellido dijiste de Walter? No, me parece que no es el apellido. Leiva. Walter Leiva, ¿no? Sí. Este muchacho que es docente y escritor. Sí, Walter es, pero no, me parece que era el otro apellido. Bueno, ya voy a buscarlo acá en mi agenda, pues me olvidé ahora, estamos hablando con vos. Walter Luna. Vos te confundís con y le mandamos un saludo a Leiva, el escritor de allá de Tinogasta, ¿no? Serán dados. Bueno, como dicen allá, tal cual. Bueno, un abrazo, Luis. Estamos en contacto. En otro momento seguimos charlando. Ha sido muy linda la charla, como siempre, muy fructífera. Gracias a vos y a tu equipo, que veo que es muy eficiente,
y te deseo los más grandes éxitos y te envío un abrazo enorme y ya nos vamos a encontrar para compartir un cordero a la parrilla de Cerro Negro. Y claro, y quería aprovechar que era el Día del Amigo para hacer esta nota también, así que estamos al día siguiente, el Día del Amigo. Un abrazo, estamos en contacto. Gracias. Chao, hasta luego, nos vemos. Bueno, 12 horas 23 minutos en nuestros estudios. Seguimos. Los éxitos de invierno 2023